Hola, soy Alejo Rivas, instructor certificado de meditación. Te invito a seguir mi programa de meditación a través del álbum Respira y el álbum Conciencia que podrás encontrar en Spotify y YouTube, un espacio de relajación y crecimiento personal para ti. Gracias. Y este anuncio es para todas las chicas. Si estás pasando por un proceso de transformación personal y necesitas trabajar con tu energía, volver a ti y sanar algunos aspectos que quizá ya estás lista de renovar en tu vida, con mis terapias y mis sesiones estoy segura que te puedo acompañar desde un espacio más íntimo y de bienestar. Si quieres más información, entra a mis redes sociales y a mi página web. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a Ale y Ale Podcast en compañía de Emma, Ale Núñez y Alejandro Rivas. En un nuevo capítulo les damos la más cordial bienvenida. Hoy vamos a hablar sobre los dones espirituales, la experiencia y la percepción en la vida cotidiana al respecto, ¿no? Sí. Y en ese sentido, bueno, justo conversábamos cuando veníamos a grabar este podcast sobre esas experiencias en las cuales hemos sentido que ha habido una voz espiritual en nuestra vida. Algo extraordinario, ¿no? Fuera de lo normal. Sí. Y conversábamos que nos parecía un buen tema porque hay aspectos que están ligados a los dones espirituales, hay aspectos que están ligados a habilidades naturales, talentos que uno puede tener, Sí. y hay aspectos que ya entran en lo que podemos llamar paranormal, ¿no? Que son las facultades psíquicas, que también se han experimentado y que hoy la ciencia, la psicología estudia, pero desde la rama de la parapsicología, donde al no poder medir aquellas situaciones que se dan en otros campos de realidad, solamente se pueden detectar experiencias, se tratan de analizar y bueno, no dejan de sorprendernos, ¿no? Claro. Sí. De hecho que, bueno, me parece que es un tema que se habla mucho más ahora o que se percibe más ahora por lo mismo que se habla más de la espiritualidad, se entiende un poquito más de la espiritualidad, pero claro, la espiritualidad también es algo que es complejo de explicar porque va muy de la mano de la experiencia personal de cada persona. Entonces, claro. y no tiene que ver tampoco con la religión, porque una persona puede tener una experiencia espiritual sin profesar una religión o una experiencia paranormal también, sin tener que como dices, profesar una religión, ser de algún credo, ¿no? Puede ser totalmente agnóstico, pero de repente, no sé, vio algo, se le apareció un fantasma o tuvo una visión o algo, ¿no? Claro, ahora. Porque abarca, es bien amplio también este tema, ojo, ¿no? Sí, desde los dones espirituales, por ejemplo, digamos, desde una visión cristiana de los dones espirituales, ellos están involucrados en la gracia divina que recibes por parte de Dios a través de su amor en el Espíritu Santo. Sí. Por ejemplo, la sabiduría, discernimiento, certeza, el don de fe, el temor de Dios, que son dones que se describen dentro de un credo y los recibimos todos los que hemos seguido el proceso de creencia católica y otros que tienen otro tipo de creencias dentro del cristianismo también reciben, siguiendo la tradición, uno de los sacramentos más importantes como es la confirmación. Claro. Y esos dones espirituales no son poderes, sino son entregados como un regalo divino para servir a la humanidad, servir a la comunidad, sí. ¿no? Entonces, la sabiduría, por ejemplo, que es uno de los dones que a mí en mi vida personal me tocó mucho en esa formación cristiana, católica en la que he crecido y me he desarrollado, me tocó mucho en un aspecto donde yo cuando veía la Biblia, y con esto no quiero entrar en temas muy religiosos profundos, sino estamos abarcando simplemente el espectro completo del conocimiento, ¿no? Claro, y la idea contexto. es poder compartir el contexto, exacto. Y el libro de sabiduría, por ejemplo, o sea, yo veía la Biblia y decía, bueno, estos son historias antiguas, no me siento identificadas con algunas de ellas, creo que debería modernizarse la iglesia, y quién no piensa así en algún momento. Pero poquito, me di, ¿no? Que se actualicen un poquito más. Me di un espacio para empezar a leerla y claro, pensaba en eso, ¿no? Y de repente pues pecaba de ignorante en algún momento, como todos pues obviamente no conocemos.
y obviamente con todo respeto en lo que voy a expresar, empecé a revisar este libro de sabiduría y se convirtió en un manual de vida maravilloso para mí. Empecé a encontrar reglas de conducta y comportamiento social, familiar, de acuerdo a cómo tú estás desenvolviéndote en ciertas etapas de tu vida, temas de educación. Entonces yo dije, Dios, en todo el sentido de la palabra, tienes un manual para enseñarnos a cómo debemos conducirnos. Y de hecho, si es que tú sigues ese manual de vida, que es a donde apunta la sabiduría, logras convertirte en una mejor versión de ti mismo por esa gracia espiritual que llevas, y al mismo tiempo puedes servir mejor a tu familia y a tu comunidad. Claro. Pero también pasa que comienzas a ver más claro todo y sin querer comienzas a juzgar ciertos aspectos. Y ahí vas pasando otros libros, el libro de Eclesiástico, hay un libro de Eclesiastés, el libro de Proverbios, que se los recomiendo, los cito porque son sumamente, al menos en mi experiencia lo ha sido así, seguro para muchos de ustedes también, como un gran aporte de valores a la vida, que es uno de los problemas que hoy está pasando en la sociedad. Claro, bastante. Claro, entonces la capacidad que tienes de poder encontrar el lenguaje de Dios como un manual. Yo lo veo de esta forma y me lo explicaron muy bien, ¿no? Si yo compré una lavadora nueva, una cocina nueva, una Dora nueva, saco el manual para ver cómo funciona, ¿no? De alguna manera ahí, digamos, se está revelando cómo se hizo la creación para que tú como ser humano puedas funcionar mejor yendo en armonía con la creación. Ese es un enfoque. Y curiosamente, por ejemplo, desde el lado del budismo, hay un libro maravilloso y un programa maravilloso que lo hace el programa Paramita, que nosotros también seguimos, que se llama Perlas de Sabiduría, que también lo recomiendo. Pueden poner Paramita en redes sociales, en YouTube, y pueden encontrar el programa de Perlas de Sabiduría. Y el contenido de Perlas de Sabiduría me sorprendió porque es el mismo contenido de la sabiduría que había leído yo desde el enfoque religioso del Antiguo Testamento, y luego lo que se refleja en el cristianismo como conducta de amor, como conducta de servicio, guiado por una sabiduría espiritual, ¿no? Bueno, pero sin entrar tanto o muy profundo al tema, dicen que los años perdidos de Jesucristo, él se va a la India, o también está por Egipto y otros lugares, y él recoge todas estas enseñanzas porque va a recordar y a recoger lo que le correspondía, ¿no? Claro. Para poder él, probablemente, con toda la sabiduría que él ya había nacido, entender mejor sus propios dones y sus propias capacidades, ¿no? Claro. Que en realidad una de las cosas que yo sí, por lo que he leído de las fuentes de las que iguales he leído y estudiado, se dice que todo ser humano nace con 3 dones espirituales: el don de la intuición, el don de la co-creación y el don de la autosanación. ¿Qué quiere decir? Porque la intuición, y ya lo tocamos un poco en el capítulo anterior, la intuición es como que el don más completo, el más grande, el que abarca todo, ¿no? Que está el clariconocimiento, la clarividencia, la clariaudiencia y así otras claris, que justamente es una rama de dones que cada uno tiene un significado diferente. Luego el don de la co-creación, porque somos capaces de co-crear nuestra realidad con las decisiones que tomamos, con las acciones que hacemos, ¿no? Si obramos bien, entonces va a venir bien hacia nosotros. Si obramos mal, va a venir situaciones retadoras y difíciles para nosotros. Entonces, eso es con el don de la co-creación, ¿no? Y el don de la autosanación, porque el ser humano tiene la capacidad, tiene la tecnología interna, porque somos seres muy avanzados, y por eso es que también todos los ojos están sobre nosotros. Tenemos la capacidad de autosanarnos, porque si bien, haciendo mención a la frase de Joe Dispenza, el cuerpo o la mente que te enferma es la misma mente que te sana. Claro. Entonces, tenemos esa capacidad. Y si vamos a lo más simple, si te cortas el dedo y de repente te lo chupas, ¿no? Te pones tu babita, sana colita de rana, ¿no? Y se te cierra la herida. Y con eso, el transcurso del tiempo en su proceso claro, natural no, obviamente es una ¿no? herida superficial, no vamos a asumir que es una herida que está abierta.
pero todos tenemos y nacemos con esos dones espirituales, con esos regalos, porque en inglés la palabra es gift, ¿no? Que es regalo. Ahora, las habilidades de cada persona ya depende de lo que está también en su ADN, sus gustos personales, etcétera, lo que viene también de familia, porque alguien puede ser un muy buen comunicador, o un buen abogado, o un buen chef, o un buen artista, en fin, un buen médico. Entonces, esa es una habilidad, porque la realidad es que no todo el mundo lo puede hacer. O sea, Claro, ¿no? pero ahí hay una pauta que es importante, ¿no? O sea, lo que es interesante es ver los diferentes ángulos. Uh-huh. Quería citar un poco la visión, digamos, del cristianismo, del budismo, que son ángulos. Pero igual porque justo a eso convergen. quiero llegar, que lo interesante, conforme pasa el tiempo y la ciencia hace descubrimientos y también escuchamos diferentes experiencias de diferentes personas en el entorno familiar, más allá de la etiqueta y de las formas, más allá de las teorías sobre, por ejemplo, si Jesús fue o no fue, porque no está comprobado, es una teoría muy probable. Bueno, pero se dice hay, mucho. digamos, hay mucho ruido al respecto y se va a investigar y de repente en un momento se puede encontrar o no, pero al margen si fuera cierto o no, el mensaje, el fruto, cuando tú lees toda la historia de la sabiduría cristiana Uh-huh. y tú sigues al mismo tiempo la sabiduría budista, el mensaje es el mismo. ¿Sabes cómo lo veo? Y te cuento como una anécdota. Hace muchos años que yo estuve de viaje en Miami Uh-huh. y me iba con un amigo venezolano y le digo, ¿sabes qué? Quiero tomar de desayuno un jugo de papaya. Y mi amigo me decía, vamos a un lugar porque yo quiero irme por un batido de lechosa. Y yo le decía, ¿y qué es un batido de lechosa? Me dijo, ¿no has comido lechosa? Me dijo, la lechosa es buenaza, es una fruta súper rica, yo la tomo en el desayuno seguido. Y le digo, ¿pero habrá jugo de papaya donde hay tu batido de lechosa? Vamos a preguntar. Y resulta que el batido de lechosa era lo mismo que mi jugo de papaya. La misma fruta. La misma fruta, diferentes etiquetas, pero el fruto es el mismo, ¿no? Claro. Me pasó en Argentina, y eso lo digo un poco por mi trabajo como piloto que he viajado bastante, que una vez me provocó tomarme un jugo de fresa, y no había jugo de fresa, pero me ofrecían la frutilla, claro. frutilla, como dicen mis La amigos frutilla. argentinos. Y ¿pero por qué? ¿De dónde nace? Me preguntaron, bueno, ¿y cómo es la fresa? Y le expliqué cómo era la fresa, y me dijo, frutilla. Y era lo mismo. Entonces, sucede que cuando tú lees pasajes bíblicos, lees libros budistas, o puedes encontrarte buenas fuentes de libros esotéricos, o lees la visión de los neurocientíficos actuales, o de la psicología que comienza a abrir un campo de investigación hacia estas situaciones paranormales, empiezas a darte cuenta que hay diferentes etiquetas que tienen diferente nombre, pero el fruto es el mismo, la esencia es la misma. Es lo mismo. La capacidad de amar, la capacidad de sanar, la capacidad de recibir, que viene de una fuente espiritual, que desde la visión, por ejemplo, de la neurociencia, y lo citamos a Joe Dispenza, es lo que llama el campo, que lo miden incluso. El cuántico, ¿no? el campo cuántico, no van a pensar que Claro. es el campo Y desde la visión, por ejemplo, árboles. De cada religión, pues de acuerdo a su creencia, hay una divinidad que está inspirando y está obrando. Pero el fruto se sostiene en servir con amor a los demás. Incluso en mi experiencia personal, al haber seguido programas de meditación dentro del budismo, que es psicología budista, que es otro enfoque de la psicología muy interesante, he logrado encontrar el camino que te lleva a lo que Jesús nos puede enseñar de amarnos los unos a los otros como Él nos amó. ¿Por qué? Porque el budismo, al profundizar en la meditación, el autoconocimiento, al leer este libro increíble que se llama Perlas de Sabiduría y seguir el programa, te comienza a marcar una pauta de transformación interior, personal increíble, donde realmente estás generando una transformación interior. Entonces comienzas a hacer lo que Jesús te está pidiendo que hagas, o te enseña que hagas. Estás leyendo información, palabras, textos con una carga energética también muy amplia. Hay mucha sabiduría detrás de esto, ¿no? Independientemente de la creencia de cada persona. Quien, que es totalmente respetable, ¿no? Pero hay una fuerza energética, hay un peso energético en eso. Entonces, cuando lo lees y lo ingieres, porque es como tomarte esta sabiduría, esta información, obviamente pues crea un cambio en ti. Claro, incluso metafóricamente muchos de estos libros te dicen que tomes de la fuente del agua de la vida, ¿no? Por eso, de la sabiduría. A eso iba. Claro, ¿no? Y a veces te dicen que
incluso en el campo, por ejemplo, de las habilidades naturales que describías, ¿no? Porque una persona puede ser súper habilidosa para el fútbol, para el vóley, para el básquet, toca música increíble, toca el piano increíble, toca la guitarra increíble, o pinta maravilloso, ¿no? O baila increíble. Entonces, esas son habilidades que están probablemente arraigadas producto de transferencia genética de algún ancestro que era un capo en el tema, y en el ADN, pues, que se guarda información. Y hoy en día los biólogos tienen cada vez más claro que el ADN tiene la capacidad de guardar muchísima información. Está esa data, está ese registro, y nieto, bisnieto, sobrino o primo tiene habilidades que justo coinciden con habilidades de otro familiar cercano, ¿no? También. Por eso dicen, salió el abuelo, salió la abuela, claro, ¿no? Entonces, creo que hay habilidades que sí están incorporadas en el ser producto de la propia evolución de la naturaleza, pero que no van mucho de la mano con los dones que tienen ya, o probablemente sí, pero que tienen ya una visión espiritual o una dimensión divina reflejada en el comportamiento del ser. Que yo creo que están amarrados, o sea, que uno no deja de existirse en el otro. Porque, por ejemplo, pongamos el caso de Messi, ¿ok? Súper futbolista, es un capo, ¿no? Todo el mundo sabe quién es Messi. Y el chico patea la pelota y por intuición, y por obviamente repetición, pero conocimiento, pero por esta intuición que él puede tener, que es propia de lo que todo ser humano posee y lleva, sabe cómo moverse y ¡pum!, le mete el gol. Y la gente dice, ¿pero cómo? ¿Qué jugada? ¿Pero qué tipo? ¿No? Claro, tiene un Entonces, talento. Tiene un talento, pero ese talento lo desarrolla también porque trabaja de una u otra forma. Probablemente habría que entrevistarlo para preguntarle, pero lleva un poco ese saber, sé que mejor la tiro por acá, la pateo por allá y le meto el gol. Hay unos estudios sobre... Perdón que te interrumpa. Y eso sucede multiplicado en todo. El abogado que sabe cómo mover las fichas y de repente termina dando con el caso, haciendo la pregunta que nadie hizo para que salga la verdad, o el médico intuyendo de que, ¿sabes qué? No era por aquí, era por el otro lado, y descubriendo algo. Entonces, para mí está totalmente amarrado. Uno no deja de existirse en el otro porque es parte de ti, o sea, es parte de quien tú eres. Claro, lo interesante en esa descripción, hubo un estudio que se hizo, que yo lo leí en un libro de meditación, sobre cómo en un campo de fútbol, por ejemplo, los futbolistas conectan y uno ya sabe dónde está corriendo el compañero, y la pelota, si ustedes ven, va con una precisión perfecta a los pies del otro, y todo es una máquina que funciona perfecto. O sea, incluso en el deporte, hoy en día muchos directores técnicos estudian la parte de la psicología, claro, y cómo se crea lo que se llama de alguna forma un pensamiento en red, una conexión de todos, ¿no? Y todos ellos están conectados de alguna forma. O sea, no sé si es la red neuronal, porque eso es muy personal de las neuronas del cerebro humano. Pero si nos ve algún neurólogo o un psicólogo. Y nuevamente, esto es una percepción personal, pero probablemente la red neuronal de cada individuo, de ese grupo, de ese colectivo, se engancha, se engrana, ¿no? O sea, lo que se investigó en este estudio es que había una conexión, que va un poco por lo que escribes, claro, que en esa conexión comienzan todos a tener mente de enjambre. Claro, a eso es lo que iba. Entonces, tú ya sabes a dónde está, a dónde se mueve, a dónde va. Y es más allá del entrenamiento y la práctica constante, porque todos los equipos practican y entrenan constante, pero quienes logran conectar. Entonces, en el deporte entran algunos psicólogos para buscar el tema de la motivación y la conexión entre ellos, porque esto abre un campo de comunicación que permite que todo fluya como una máquina en el campo. Y es sumamente interesante, ¿no? Sumamente interesante. Y esto entra un poco al tema de la percepción o las facultades extrasensoriales, ¿no? La clarividencia, la visión remota, la telepatía, que por ejemplo desde una visión religiosa no están consideradas dentro de los dones, pero desde una visión cotidiana y el estudio de la parapsicología son situaciones que se han presentado en diferentes personas que manifiestan tener estas capacidades, que son estudiadas, pero el campo de investigación de la ciencia no permite entrar en ese terreno porque no hay instrumentos. De alguna forma,
Es lo que pasa en las escalas, por ejemplo, la escala del calor al frío, ¿no? Hay diferentes escalas, pero hay cosas que salen de esa escala, como en el caso de la luz, que tú el ultravioleta no lo ves, pero lo sientes y te bronceas en el verano. Claro. El infrarrojo no lo ves, pero tomas tu control remoto y lo que estás presionando suelta un infrarrojo que prende la tele. Sí. Sin ir muy lejos, la transmisión, por ejemplo, de la televisión. Son ondas de radio que salen por medio de una antena y los televisores, sobre todo los más antiguos, en la antena reciben la información y se convierte en imagen y en sonido. Claro. Incluso la transmisión de este podcast por redes tiene medios donde se transforma la información y luego ustedes lo ven ahora en sus pantallas como imagen y sonido. O el Bluetooth, el Wi-Fi, el Bluetooth. Entonces, porque todo es conexión que está en el campo. Claro, hay frecuencias que están en nosotros que no solamente obedecen a la naturaleza de nuestro cuerpo físico, y otro tipo de creencias también de Oriente las explican mucho mejor, donde está el manejo de los llamados chakras, ¿no? O centros de energía, centros energéticos, el campo o el aura, que con cámara Kirlian comienzan a medir y a ver cómo está el aura de una persona, y en base a los colores del aura definen ciertas situaciones de salud. Claro, pero también el aura va a variar, depende el contexto de la persona. Si una persona, o sea, hay personas que creen que el aura es de un solo color. Yo tengo el aura amarilla, yo tengo el aura verde o lo que fuera. Y el aura de las personas, que es el primer campo energético, es lo primero que está expuesto energéticamente con el todo, con el campo, con los lugares, con las personas, constantemente se está moviendo, está cambiando en frecuencia y vibración. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo tengo una cólera, me molesté de algo, o estoy sumamente emocionada, o estoy enferma de algo, mi aura va a cambiar, la tonalidad y el brillo. Entonces, probablemente tengo un aura que tiende a ser de un color más amarillo. No estoy diciendo que yo tengo la aura amarilla, ojo, sino poniéndolo como ejemplo. Claro, como un ejemplo. Entonces, si estoy con una situación emocional o física, el aura y el color de ese amarillo va a variar, ¿no? A más tenue, a más intenso, y obviamente también tiene que ver con los chakras, los centros energéticos, porque cada centro energético tiene un color diferente, lo representa con un color diferente porque tiene una vibración, y esa vibración crea un tipo de color, ¿no? Al ojo. De las cámaras, por ejemplo, de las Kirlian. De las Kirlian, ¿no? Entonces, porque hay unas máquinas ahora, con toda esta tecnología que está avanzando, hay unas máquinas que son justamente como una cámara fotográfica, es una cámara fotográfica, de hecho, que es de la cámara Kirlian, pero cuando sacan la foto de la persona, sacan la foto de la persona el antes, ¿no? O sea, ya, llegó al estudio, se tomó la foto y hay una serie de colores con la persona. Luego de una sesión energética o algún trabajo energético, se vuelve a tomar la foto y la persona nuevamente cambiaron los colores. Entonces, por eso es que no es que siempre es de un solo color, sino hay una variación. Claro, incluso en los experimentos que se hacen por Joe Dispenza, que hay más de, cientos de casos de curación y sanación. Gente que no podía caminar y empieza a caminar. Dicen que hay gente que no podía ver y empieza a ver. En realidad, yo los invito a que revisen esta información en sus libros. Tiene Joe Dispenza, lo pueden encontrar en red. Y lo pueden ver en un programa llamado Rewired, Recableado, en YouTube y en otras redes. Y él, lo interesante es que comienza a documentar lo que dices. Claro. Comienzan a ver, por ejemplo, los famosos chakras o ruedas de energía que están... vamos a comenzar por 7, él describe 8, dicen que tenemos 21, pero bueno, en realidad, al margen... el cuerpo humano tiene más de 200 chakras. Claro, tenemos los 7 principales y en cada punto de tu cuerpo hay un chakra. Entonces el cuerpo humano está completamente regido por pura electricidad, pura energía. Entonces, desde el punto de partida de la investigación que él hace, él comienza a mostrar la alineación de estas ruedas de energía o chakras, y se da cuenta que cuando se alinean, la persona representa un campo de aura mucho más amplio, genera bienestar y salud y se recupera físicamente, ¿no? Y empieza a ver un mensaje donde él trata, a través de su experiencia y su trabajo, de generar un cambio en el individuo, en la persona, porque uno mismo se está autosaboteando, producto de un ciclo donde interviene lo que siento,
lo que pienso y se somatiza la manifestación física de ello, ¿no? Claro. Puedes haber dado cuenta en pequeños detalles donde de repente una persona que para enojada, iracunda, molesta, empieza a tener problemas gastrointestinales, úlceras, acidez constante. Una persona que está mucho más relajada, tranquila, sana, en coherencia, no tiene tanta afectación en su salud. Su sistema de defensa incluso sube. Es más, a través de la información se ha detectado que cuando se genera miedo, cuando se genera confusión, cuando se genera dolor o estados alterados, el sistema de defensa baja. Y cuando estás sonriendo, que hay terapias de risoterapia y otros procesos de crearte un ambiente mucho más sano, el sistema de defensa sube. Entonces el vínculo de la mente, el pensamiento, con las emociones que van de la mano, generan una manifestación en el cuerpo físico. Tal cual. Y de esa forma hay personas que reciben estos dones, que tienen este estado de plenitud y conciencia de esta realidad y se pueden acercar hacia otras personas y generar y contribuir a sus procesos de sanación, como se ve ya en esto. O sea, lo interesante es que esto está siendo llevado al laboratorio. No, claro, ahora hay pruebas de ADN. Ahora hay más estudios, sí, y hay más pruebas. Entonces ya no queda como lo que dice fulano o mengano, sino ya hay papers. Claro, o sea, ya hay documentos. Ya hay documentos. Entonces eso avala mucho más, porque el ser humano necesita mucho de eso, ¿no? O sea, nosotros somos del ver para creer, ¿no? Y cuando hablamos de chakras, hablamos de energía, hablamos de dones, de intuición, es algo no tangible y es complejo para las personas entenderlo, pero no porque no lo veas, no quiere decir que no existe. Claro. ¿No? Porque es igual, o sea, cuando yo les explico a las chicas, por ejemplo, en sesión, ¿no? Sobre el Reiki, un poquito. El Reiki es energía que está en el plano, ¿no? Del universo, de Dios, la fuente, como lo quieras llamar. Es una energía pura, es una energía de puro amor. Entonces, ¿por qué? Porque el amor es la energía con la frecuencia más alta, ¿no? No estamos hablando del amor romántico, estamos hablando del amor como amor, como en todas sus expresiones. Entonces, ¿cómo es que me mandas tú, Emma, el Reiki a mí? No entiendo. Bueno, mírate como si tú fueras el celular. Yo soy el cargador que me estoy enchufando a la fuente, estoy recibiendo esa energía y esa energía está pasando a través de mí hacia ti. Yo no te estoy pasando mi energía, ni tampoco estoy recogiendo la tuya. Simplemente es como una transfusión. Y tu cuerpo, por ser un cuerpo inteligente, una tecnología sumamente avanzada, porque aunque pensemos que no lo somos, tenemos que entender lo que sí lo somos, el cuerpo empieza a recibir toda esa energía y empieza a crear sus procesos de regeneración, que viene ahí la autosanación, regresando a lo que hablábamos en un principio. Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que una persona que estaba con una dolencia, de repente la dolencia baja, ¿no? El sistema inmunológico aumenta? Una persona que está saliendo de un cáncer y está en tratamientos oncológicos, ¿no? De ¿cómo se llaman? La quimioterapia, etcétera. Después de eso empiezan a tener sesiones de Reiki o de imposición de manos, y esta persona empieza a mejorar su salud, ¿no? Sí. Y el tema de la imposición de manos sí es un don espiritual que la iglesia creo que sí lo considera, y también de la visión, o sea, de las profecías, pues, ¿no? O sea, hay un tema interesante ahí, ¿no? ¿O me equivoco? Hay un pasaje bíblico, o sea, una vez yo lo discutí, justo tuve la oportunidad, en una época yo me iba mucho a hablar con sacerdotes jesuitas, hablaba con algunos amigos ligados al budismo y trataba de entender, más como buscando respuestas, ¿no? Y siempre, como digo, con respeto a todas las creencias, por supuesto. Acá somos exploradores, buscamos encontrar respuestas y poder llevarles nuestra experiencia y nuestro punto de vista, y puede ir cambiando cuando en el tiempo encontremos que es así, otras respuestas, claro, ¿no? Sí. Estamos abiertos a dialogar, esa es la idea. Y a cambiar también, ojo, claro. ¿no? No es que estamos así como que esta es mi idea y ahí me cierro, no. Pero yendo un poco a lo que dices, hay un tema que yo conversé con ellos. Hay un pasaje bíblico bien interesante donde Jesús manda a sanar, a curar y a expulsar demonios a los apóstoles. Y en una de esas le dicen: maestro, han venido otros dos que tú no los has enviado, pero están haciendo lo mismo que nosotros con éxito, ¿no? Entonces él le dice: el que no está en contra mía está a favor de nosotros. Claro. Entonces ahí te das cuenta, no sabemos quiénes eran esos otros dos, pero te das cuenta que
quien está actuando, como yendo al fruto de nuevo, con el fruto del amor, porque está generándole salud y bienestar al prójimo, obviamente está actuando en consecuencia como Dios manda, pues porque Dios es un Dios de amor, quiere a todos sus hijos felices, Exacto. quiere que haya salud, que haya bienestar, que haya prosperidad, que haya abundancia. Incluso en los milagros se multiplicaban los panes y sobraban, se multiplicaban los peces y sobraban. Ya, pero ahí está el milagro de la co-creación. Claro. O sea, es el don de la co-creación. Claro. Y el acto de que Jesús, cuando ponía las manos y hacía la imposición de manos, estaba sanando con las manos. O sea, tiene el poder también de la sanación. Pero hay algo bien el interesante. don de la sanación, pero también en consecuencia porque el cuerpo tiene la capacidad de regenerarse. Pero ojo que él, que esto es bien interesante entre él y la neurociencia, porque él habla del Padre. Él le pedía al Padre, claro, pero que el Padre haga la obra. ¿Qué pasa en el campo neurocientífico? En los ejercicios de Joe Dispenza trabajas tú, sin embargo te dice que le entregues tu pedido al campo. Eso sí. ¿Entiendes? Eso sí. O sea, ambos coinciden, la neurociencia, el cristianismo, y no he profundizado mucho ese aspecto en el budismo y de hecho me va a interesar revisarlo porque hay milagros también. O sea, hay milagros también y bueno, los santos desde la creencia católica y que se ha comprobado científicamente los milagros, porque los milagros no se aceptan hasta que no pasen por un riguroso método de investigación científico incluso, comienzan a coincidir en que esa fuente de amor que llamamos Dios o llamamos Padre o llamamos campo, el universo, manifiesta la vida, la prosperidad, porque es el creador de la vida y en consecuencia manifiesta la sanación, manifiesta la abundancia, manifiesta la salud. No está alineada su frecuencia, su vibración, su naturaleza con lo contrario a ello, que es el dolor, el sufrimiento, que es la condición de ignorancia, por ejemplo, en el que vive el ser humano. Por eso, tomando un poco el nombre de este episodio, la sabiduría, estos proverbios, son esa fuente que te permiten salir de esa ignorancia fundamental que todos tenemos, porque no conocemos bien de dónde venimos, a dónde vamos, y nos hacemos estas preguntas existenciales siempre. Que todo ser humano, esa es la búsqueda constante de estas preguntas, de este conocimiento tan extenso. Y en esa búsqueda es que comenzamos a formular episodios como este y otros que van de la mano a este tema, incluso las experiencias de contacto que también nacen de querer investigar a ver si alguien del otro lado, y si existen, nos puede terminar de resolver el rompecabezas, ¿no? Entonces, por eso decía que nunca terminas de investigar. O sea, es algo con lo que la mayoría de nosotros y algunos tendrán la suerte de partir con toda esta información y con todas estas dudas más esclarecidas, claro, ¿no? Ahora, pero la mayoría del ser humano, y esa es la búsqueda constante en la espiritualidad, en la religión, en el conocernos primero nosotros mismos, porque todo primero empieza por conocerte a ti y después entender el mundo, porque si tú te entiendes a ti o tú te conoces mejor a ti, claro, yo creo que eso vas a poder entender mejor o percibir el mundo de una forma quizá más amplia, ¿no? Pero sí, todo va primero por el Padre, la fuente, la diosa, claro, como le quieran llamar, ¿no? Porque ahí regresamos. Las personas que se dicen que son sanadores, etcétera, 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 todo lo que llegan a hacer lo hacen por gracia divina, pero no es porque yo te sané, yo te curé, yo te hice, yo soy, ¿no? No. O sea, así no funciona y si conocen gente así... Claro, lo que sucede es que la razón, por ejemplo, por eso la visión de los dones son regalos divinos entregados por el Padre, por Dios o la fuente, para servir con amor a los demás. Exacto. Ahora, hay otro aspecto interesante, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto no está, digamos, dentro de la visión de los dones que desde este ángulo, ¿no? Que este es otro ángulo. ¿Qué pasa con la gente que tiene la capacidad de ver el futuro? Telepatía, clarividencia, visión remota. O sea, deben haber visto muchos documentales en los cuales el FBI o la policía busca a esta clarividente porque tiene la capacidad de ver y le dan la fotografía de la persona en que buscan, el mapa, y le atina. Ojo, te dice dónde está. La clarividencia es poder ver una imagen, una situación de algún momento en el tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, citando lo que dice Ale, en un caso de
un rapto, una situación, un homicidio. Obviamente no queremos hablar de esos temas, pero poniendo el ejemplo, los investigadores, los detectives buscan por todos lados, todas las teorías, todos los testigos, todo, pero falta una pieza importante. Y sí, ellos buscan a estas personas que tienen estos dones espirituales, clarividencias, ¿no? O las mediums también, que también es una forma de percepción y dones extrasensoriales. Entonces pueden ver la foto de la persona. En algunos casos es ver la foto, en algunos casos es tocar alguna prenda o algún objeto que la persona haya llevado, oler algo de la persona y poder conectar. Y han habido muchos casos que se han solucionado justamente porque han habido estas clarividentes que han podido ver, percibir y poder dar una clave, un detalle de algo que estaba sucediendo y se llegó a resolver el caso, ¿no? Sí, es muy común escuchar a la vidente, ¿no? También. O sea, ¿qué va a decir la vidente de esto? Pero ¿no? la evidencia es otra cosa. Claro. Ahora, según la parapsicología, por ejemplo, la visión remota, que es la capacidad de no usar los sentidos físicos tradicionales, como la vista en este caso, para poder ver algo que está fuera de tu alcance físico. Hay incluso agencias de inteligencia que han hecho experimentos y trabajos con personas para ver si el ser humano tiene esa capacidad de poder ver qué pasa más allá. Pero también pasan cosas curiosas cotidianas que de repente estás cantando una canción en tu mente y la persona que está a tu lado la comienza a cantar. No sé si les ha pasado eso. Eso es la telepatía. Telepatía, ¿no? O por ejemplo, ¿me llamaste? ¿Pero no me has llamado? Bueno, sí, justo te iba a llamar, ¿no? Sí. O el teléfono, ¿no? Llamas a tu mamá o llamas a un hermano, una hermana, un amigo o algo y dicen, pucha, justo estaba pensando en ti, estaba por llamarte. Sí, la telepatía creo que es algo que es más común de lo que creemos y percibimos, ¿no? Con estos casos cotidianos, simples del día a día. Dicen que los gemelos se da mucho. Los gemelos dicen que tienen mucha telepatía. Que se da mucho entre ellos. ¿Cómo no? Tienen un lenguaje diferente. A ver, no sé, si alguien tiene un gemelo, una gemela, un mellizo, trillizos, me imagino. Nos pueden contar, ¿no? Pero la telepatía sí es mucho más común, ¿no? Sí. O también, sí, o sea, y entre amigos, en fin, hay gente que dice que puede ya hasta tener una conversación con alguien solamente mirándose. Ya te conozco, dicen, ¿no? Como nosotros. Sí. Que nos miramos y ya sabemos que bueno, yo creo que de una u otra forma a veces amor, tenemos, ¿no? Esa telepatía, ¿no? Que tú estás pensando en mí y yo, pum, te llamé al toque. Bueno, tú siempre piensas en mí, mi amor. Sí, mi amor. Pero yo también. Pero no, en serio, o sea, tenías algo que decirme y yo justo te llamé. Me dijiste, oye, justo te iba a llamar. O me estás diciendo exactamente lo que estaba pensando, claro. ¿No? A mí me pasa, y si no lo miento, me pasa mucho esto de telepatía, la intuición, que la tengo, sí, ya les conté, bastante agudizada, y creo que con los años y obviamente con las prácticas de sanación también he podido limpiar un poco más el filtro, la parabólica, como digo yo, que tengo acá encima. Me pasa también en sesiones que cuando entro al campo de la persona, cuando le estoy haciendo la sanación, el reiki, puedo percibir cuando esta persona tiene cierto dolor o molestia, y lo percibo porque a mí me empieza a doler, por ejemplo, ¿no? Ah, qué curioso. Sí, me pasa a mí eso bastante, o sea, y las chicas que tienen sesión conmigo saben que no miento, que es así. Fueron y, oye, sí, percibo un dolor fuerte en el hombro, o en un dolor o una molestia en la rodilla, o cosas así, cosas que no hay forma que yo las sepa, porque obviamente no me las han contado, ¿no? Pero percibo, porque me doy cuenta que ese dolor no es mío. O sea, yo entré al consultorio sin dolor, y cuando estoy en sesión empiezan a aparecer, ¿no? O cosas emocionales, ¿no? De repente siento ganas de llorar, en fin, entonces sí soy consciente que tengo parte de esos dones espirituales, ¿no? Que por eso también es que hago lo que hago. Ahora, eso, bueno, digamos, en el conocimiento popular siempre hemos hablado de Nostradamus, que veía el futuro. Sin ir muy lejos, uno de los libros más leídos es el Apocalipsis, sí, donde Juan en la isla de Patmos tiene la revelación del maestro del futuro. Uh-huh. Y en el campo, por ejemplo, del contacto que investigamos del tema extraterrestre y otras realidades, también se habla de que la razón por la que se conoce el futuro es porque esto ya pasó.
que eso es bien interesante, ¿no? O sea, que toda nuestra humanidad ya vivió una secuencia de eventos. Recuerdos del futuro. Y son recuerdos del futuro. Esa Incluso frase me parece alucinante. es que es increíble, ¿no? O sea, pueden pasar temas como cuando Jesús le dice a Pedro, te aseguro que no me vas a negar, o sea, cuando me negarás 3 veces y cuando cante el gallo será la señal respectiva, ¿no? Respecto a esto. Entonces, él ya sabía lo que iba a pasar. Sí. Y cuando hablamos en el campo, bueno, religioso, en el campo cotidiano como Nostradamus, yo tenía una experiencia particular con mi mamá, por ejemplo, ¿no? Mi mamá Increíble. tenía la capacidad, bueno, es lo que llamamos medium, ¿no? Los mediums. Mi mamá tenía la capacidad de poder ver lo que iba a pasar en varias ocasiones, que ya me lo contó cuando yo era un poco más grande, y lo conversábamos mucho en casa con mi papá, y conozco otros casos de personas con esas capacidades. Y como ella, hay diferentes escuelas, como pasa, por ejemplo, con los espírita, que es otro ángulo también del que podemos ver, donde ellos sí hablan de la relación con el mundo espiritual y que hay algunos mediums que también saben lo que saben porque el mundo espiritual les revela la información. Sí. Entonces hay un emisor y un receptor de un sistema de comunicación que permite revelar cierta data, ¿no? Y comienza a pasar. Entonces es algo que obviamente genera mucha curiosidad a todos nosotros, a ustedes estoy seguro que también les pasa, ¿no? Hecho. Que está ocurriendo en estas experiencias cotidianas, en algún tipo de familiar, amigo o historia que escuchamos y donde a veces vemos que estas personas le atinan, ¿no? Lo interesante es que ya la ciencia está empezando cada vez a entrar más en ese terreno. Con lo que tú explicas podría estar en lo que sustentan de que tenemos un campo electromagnético y que al unirse las frecuencias en el mismo campo tú recibes la información del otro. Claro, ¿no? Lo percibo, pero es porque hay un nivel de sensibilidad más alto. Normalmente las personas que tienen un tipo de don espiritual, por ejemplo, o habilidad extrasensorial como la tenía tu mami, no solamente ella era medium, por ejemplo, no, porque ella también tenía otras habilidades de clarividencia. También, como me contas en alguna vez que podía cuando le daba la mano a alguien, podía percibir algo de esa persona. Entonces, normalmente no es que naces con uno, pero puede que sea uno o dos que están mucho más desarrollados porque los aprendes a trabajar de esa forma, ¿no? O sea, la clariaudiencia, por ejemplo, hay gente que puede escuchar cosas, o sea, no es que esté escuchando voces y que está loco, claro, ¿no? Pero puedes entrar al campo de la esquizofrenia. Pero no es ejemplo, que escuchen voces, pero pueden, por ejemplo, pueden entrar a un lugar y escuchar como una melodía o también el clariconocimiento, ¿no? El que saben algo sin saber cómo lo saben, pero lo saben, ¿no? Entonces es bien interesante, ¿no? Porque también hay con el gusto, gente que de repente les viene el sabor a algo, o lo que creo que en algunos casos a algunas personas les puede pasar es que entra como un olor, ¿no? Como un olor a incienso, olor a flores, o de repente, oye, no sé por qué he sentido el olor de mi abuelita, ¿no? El perfume de mi abuelita. Y es porque probablemente la presencia de la abuela está ahí, pero puedes percibirlo, ¿no? Entonces son parte de las habilidades, bueno, de los dones espirituales, en este caso, que una persona puede llevar, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, hay una diferencia, partiendo de lo que conversamos al principio, ¿no? Algunos consideran que estos no son dones espirituales, sino que son facultades psíquicas, así como las habilidades son facultades y capacidades que explora la ciencia de por qué se presentan en el ser humano. Incluso hay situaciones que pasan en las experiencias de contacto, que lo decíamos en uno de nuestros programas, ¿no? Como esta persona recibe una supuesta comunicación telepática de otra entidad con una cita a las 9 de la noche y el objeto aparece a las 9 de la noche. Entonces estás comprobando que sí, no hay una casualidad, sino hay una relación de emisor y receptor. ¿Pero eso es una canalización? Es que la canalización justo viene a ser la recepción de un mensaje por medio telepático de un emisor a un receptor, ¿no? Ahora, capta la frecuencia. Capta el mensaje, claro. Traduce el mensaje. Y vienen las prácticas de psicografía, que ya allí, de acuerdo a como explican en los grupos de contacto, no es necesariamente, o sea, es este ser o esta entidad que te genera una sensación de escribir y comienza la persona a escribir el mensaje e incluso el brazo como que se mueve en automático, ¿no? Pero los grupos espíritas, sobre todo esto mucho en Brasil, que se investiga mucho el tema y tienen una creencia muy clara, manifiestan que es una comunicación
que se da entre un emisor y receptor de diferentes naturalezas o frecuencias. Entonces, así como hablábamos de que no puedes percibir los rayos X, ni los rayos ultravioleta, ni el rayo infrarrojo, pero sabemos que existen, puede haber otra gama de frecuencias que pertenecen a esas otras realidades que existen, y por eso una persona puede ver de repente a alguien que ya falleció. Oye, vi ingresar a mi tío a la casa, o he visto el alma de alguien, o hay una sombrita por ahí. Entonces, lo que no conocemos nos causa temor, que es muy normal, parte del propio sistema de defensa del ser, pero ahora estamos entrando a un avance donde no sabemos si de repente en 30, 40 años tengamos un equipo para poder comunicarte con esa gente, con la gente que está en el otro lado, ¿no? Sería increíble, ¿no? O sea, pero sería maravilloso. Lo decía Tesla, ¿no? Chico Javier decía eso. Tesla decía también para entender el mundo hay que pensar en vibración y frecuencia. Claro. Porque él todo lo veía de esa forma, ¿no? Claro. Lo estudiaba, lo percibía y lo comprendía de esa forma. Y entender que aunque nosotros no veamos, o sea, lo no tangible, el mundo cuántico y todo esto que estamos conversando en este espacio, para algunas personas puede ser como que no, están hablando tonterías o son locuras. Y no lo es del todo, porque cuando nos vamos a lo más básico, que es el orar, el rezar, estás creando un campo energético. Y ese grupo, cuando hay un grupo de oración de muchas personas que están orando, esa energía, esa petición llega y se puede hasta cumplir un milagro, ¿no? Entonces, y es algo que no vemos, es algo no tangible, pero también hay un grado de fe y de creencia, ¿no? Y de alguna forma, sin querer, de repente estamos haciendo un ejercicio telepático. También. Porque tú estás creando desde tu mente una petición hacia Dios Padre o la fuente, o como lo quieras ver, como lo quieras llamar, para que haya una respuesta. Entonces tú estás siendo el emisor de un mensaje que es mental, que viene de un sentimiento profundo para ver una respuesta por la salud de alguien. Exacto. O por un tema de trabajo, o por un tema de bienestar. Entonces intuitivamente el ser de alguna forma tiene esas capacidades en las que le nace el poder emitir un sentimiento, un pensamiento en base a su creencia o en base a su sentir para que se realice algo, ¿no? Sí. Y en el campo de la ciencia, lo que es muy interesante es que los neurocientíficos ya están logrando cada vez más mapear qué pasa adentro de las neuronas y las redes neuronales y todo el sistema cuando comienza una persona a meditar, por ejemplo, y a bajar el ruido exterior y empezar a conectarse más con el interior y crear un estado de coherencia, y el campo electromagnético crece. Hay un dicho en Perú, ¿no?, que para que nos vean el extranjero, no queremos hacer un arroz con mango con todo lo que hemos dicho, simplemente queremos aterrizar un poco conceptos de diferentes ángulos. Hemos tocado una visión desde el cristianismo, una visión desde el budismo, la visión de la psicología, la parapsicología, la neurociencia, la espiritualidad, y este es un espacio donde reiteramos el respeto a todas las creencias, simplemente tocamos un tema que es cotidiano y que tratamos también de entenderlo y de poderles compartir un punto de vista sobre ello. Y sacarlos de algunas dudas, si es que hay dudas, ¿no? Sí. O entender, mira, yo tengo esto, o mi abuelita tenía esto, claro, o mi mamá tiene esto. O no estaba tan loco, mira, me no estaba tan loco, ¿no? y bueno, porque creo que mal que bien, creo que a veces es hasta el pan de cada día, ¿no? Hay familias que hablan de esto todo el día y es su lenguaje. Y como hablamos, el amor se hace realidad a través de nuestros actos y es un sentimiento, un pensamiento que se materializa en ese gesto. Entonces todo este mundo, todo este universo invisible se hace visible a través de la mejor versión de cada uno de nosotros. Y de hecho, cuando todas estas facultades se alinean, ¿no?, y comienzan a pasar en diferentes hogares o situaciones, la idea es que no se sientan solos, sino que sepan que algo importante puede estar tocando sus vidas y que pueden verlo en el campo de un buen psicólogo profesional un poco más abierto que pueda tocar estos temas o leer esos temas de neurociencia, sí, o poder encontrar un poco más, algo más de respuestas en este camino en el que todos vamos tratando de salir de la ignorancia poco a poco y aprendiendo con humildad. Sí, porque el ser humano es muy complejo y tenemos muchas capas y hay mucho que queremos y que tenemos que ir explorando y encontrando, y qué mejor que poder poco a poco ir teniendo algunas respuestas, ¿no?, a esas preguntas, esas preguntas trascendentales. A esas preguntas trascendentales, a esas dudas. Yo cuánto hubiera dado, me siento privilegiada de estar viviendo en la época que estoy viviendo porque tengo mucho material y mucha información
a la mano para poder salir de estas dudas, y gente muy capacitada que también está ahí para poder hacerlo, ¿no? Fuentes reales, fuentes que son buenas fuentes, claro, ¿no? Pero no necesariamente lo teníamos de chicos, ¿no? Entonces también para poder aprender a conocernos un poquito mejor, ¿no? Y claro, no sentir que somos bichos raros. Así es. Bueno, amigos, vamos cerrando el programa. Gracias a ustedes por su preferencia. Hemos hablado de diferentes fuentes que ustedes las pueden ubicar. Gracias por vernos, por seguirnos en YouTube, y estaremos encontrándonos en otro próximo episodio de Ale y Ale Podcast. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Y este anuncio es para todas las chicas. Si estás pasando por un proceso de transformación personal y necesitas trabajar con tu energía, volver a ti y sanar algunos aspectos que quizá ya estás lista de renovar en tu vida, con mis terapias y mis sesiones estoy segura que te puedo acompañar desde un espacio más íntimo y de bienestar. Si quieres más información, entra a mis redes sociales y a mi página web. Hola, soy Alejo Rivas, instructor certificado de meditación. Te invito a seguir mi programa de meditación a través del álbum Respira y el álbum Conciencia, que podrás encontrar en Spotify y YouTube, un espacio de relajación y crecimiento personal para ti. Gracias. Ale y Ale Podcast es una producción de Alejandro Rivas y Emma Ale Núñez en coproducción con BHTV. Dirección de cámara, Rafael Arteaga. Producción, Neirut Sánchez. Edición, Luis Enrique Purizaca. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio.